dentro de una caja rígida que es el cráneo y está suspendido en medio del líquido cefalorraquídeo como si estuviese nadando para que el golpe en la caja no lesione el cerebro. Pero además hay que sujetarlo, de alguna manera se sujeta envuelto en las meninges, que es la dura madre y la piedra aracnoides, se envuelve y se fija con unas venitas que se llaman las venas puente, eso para mantener un buen drenaje cerebral. Cuando se produce un traumatismo de cráneo leve, el cerebro se mueve un poquito, entonces se estira un poco alguna de estas venitas puente. ¿Es gelatinoso el cerebro? O por lo menos lo que lo recubre. No, lo que lo recubre es líquido. Es líquido, el líquido cefalorraquídeo es líquido. O sea que se mueve dentro de la cavidad. Dentro, claro, hay cierto grado de amortiguamiento. Cuando se produce el golpe, entonces estas venas puente, en algunas personas, cuando el cerebro se ha achicado un poquitito, o cuando tienen alguna situación en particular, o cuando el golpe es muy importante, pero no tanto como para ocasionar una pérdida inmediata de conocimiento, un traumatismo medianamente que no le damos ninguna importancia, se pueden romper estas pequeñas venitas puente y originar una pequeña colección en ese espacio. Como está por debajo de la dura madre, entre la dura madre y el cerebro, se llama hematoma subdural. Y es crónico porque no se presenta en el momento mismo del traumatismo, sino que este se va a ir recolectando poco a poco hasta que obtiene alguna dimensión un poco más grande y en ese momento es cuando produce síntomas. ¿Es grave? ¿Es para tener cuidado? ¿Es sencillo? ¿Cómo lo define usted a partir de su experiencia? Nosotros siempre que tenemos un paciente con cualquier traumatismo de cráneo que llegue a la guardia, lo observamos, no tiene nada, lo mandamos a la casa, la tomografía es normal, pero sin embargo le decimos que si hay algún cambio de ahí en un mes, inmediatamente vuelva. ¿Por qué? Porque generalmente uno piensa en el hematoma subdural crónico o en el hematoma subdural subagudo, que son las fases por las que pasa el hematoma hasta que se forma completamente. Cuando el paciente ha ido a su casa y no ha presentado dolor, pero empieza a presentar un dolor de cabeza, o si no empieza a tener una dificultad para mover un brazo o una pierna, o en algunas personas ancianas los vemos que tienen cambio de comportamiento, generalmente decimos, este paciente tuvo un golpe, hagámosle una tomografía porque posiblemente tenga un hematoma subdural crónico. Usted debe haber hecho alguna cirugía de estas características. Sí, sí. Es una operación sencilla, dura muchas horas, debería andar bien en condiciones normales, existen complicaciones lógicas. El hematoma subdural no es únicamente el hematoma solo, el hematoma está dado dentro de la contextura de un paciente y un paciente es diferente a otro de acuerdo a sus características propias. En general... E incluso por su propia historia clínica, ¿no? Más allá de su fortaleza. Es más condicionada por su historia clínica. Condicionada por su historia clínica y por su capacidad de resolver los problemas de enfermedad. Cada uno tiene un fenómeno idiosincrático diferente. Entonces, este hematoma, una vez diagnosticado en una persona mayor, con sintomatología neurológica que se ha agudizado, debe ser sometido inmediatamente para que no siga progresando el hematoma y pueda llegar a producir un deterioro mucho más profundo y que ya no podamos hacer nada para resolverle al paciente. Generalmente estos hematomas subdurales crónicos pueden tener en algunas oportunidades resangrados, por los cuales aumenta el tamaño y complicarse el cuadro. La indicación es la quirúrgica. Como en este caso, digamos. Sí, en este caso es un caso bastante claro. Espero también, lo mismo que todos los argentinos, que la presidenta se recupere y pase muy bien este trance que está sufriendo. El hematoma, una vez que haya comprimido un poco más el cerebro, lo haya agredido y haya sido responsable de la dificultad para mover el brazo o la pierna, entonces hay que resolverlo, porque si no va a complicarse y la hemiplegia puede ser completa, aumentar hipertensión endocriniana y ser un poco más difícil la situación. Si se toma en este momento, donde solamente tiene un hormigueo y viene a resolverse, a descomprimirse el cerebro, evacuar el hematoma subdural crónico, va a mejorar y va a andar bien. ¿Para qué esperar? Médicamente hablando, ¿para qué esperar?
¿Esperar qué, en todo caso? Porque ya presentó síntomas neurológicos de deterioro. Presentó un síntoma más. Si hubiera sido solo la cefalea, entonces estaría todavía vale la pena expectante. esperar, con Claro. medicación. La conducta es expectante, pero ¿cuál es la situación de expectante? Es o que se reabsorba o que no aumente, y si aumenta, intervenir. Esa es la situación en la que el médico en general, y creo que fue lo que se hizo, expectar para ver cómo evolucionaba el hematoma y saber en qué momento oportuno intervenir. ¿Cómo se hace esta cirugía y cuánto dura en quirófano normalmente? Bueno, este hematoma subdural crónico tiene diversas formas de tratamiento de acuerdo a la experiencia de cada grupo quirúrgico y al cual le haya salido mejor. Hay algunos casos en donde se hace un orificio, un trépano adelante y otro trépano atrás y se irriga con suero fisiológico hasta que se evacúe completamente el hematoma y salga el líquido claro, que salga totalmente porque lavado. ahí se produjo un espacio, digamos, donde se acumuló la sangre y el líquido, se produjo un espacio. Es el espacio, claro. Hay un espacio que está tomado en contacto con el cerebro y otro espacio contacto con el hueso. Y este espacio, que sería el espacio subdural, estaría ocupado por el hematoma. O el líquido, okay. Claro. Entonces se hace un agujero adelante, otro agujero atrás y se colocan dos sondas para lavarlo. Y cuando salga bien el líquido claro, uno ya sabe que no hay hematoma. En otros casos se coloca el drenaje, un orificio con un drenaje para que drene poco a poco. Que tampoco... Y evitar la presión. Evitar que sea abrupto la descompresión cerebral. Y en otros casos lo que se hace es una apertura directa del cráneo con levantamiento de la plaqueta ósea, abordar esa membrana inicial que está cubriendo la dura madre, la abre, la coagulan, evacúa el hematoma, y en la parte inferior, esa membrana que cubre el cerebro, también la podemos abrir un poquito, coagular ligeramente y esperar que se expanda el cerebro. Eso es para casos más graves, cuando la presión intracraneal es más grande también. Son las tres técnicas en general que se pueden utilizar. Algunos utilizan directamente el abordaje con la plaqueta, otros con los dos agujeros u otro con un solo agujero. En el caso de la Presidente parece ser una de las dos primeras opciones, ¿no? Sí, no conozco muy bien... Por lo menos de lo que se ha comunicado, desde lo que se ha comunicado. Sí, de lo que yo he visto acá, dice que se le va a evacuar a una evacuación quirúrgica del hematoma. No describen muy bien la técnica. De todas maneras, en Argentina particularmente este tipo de cuadros tienen muy buen tratamiento, hay muy buenos profesionales. Sí, este es un cuadro bastante frecuente en los hospitales públicos. Porque generalmente es allí donde llega la urgencia del que se golpeó la cabeza. Y nosotros en el Hospital Fiorito también tenemos una incidencia importante y el tratamiento que se hace en estos casos inicialmente no dista de ser el que se ha manejado actualmente. Usted hizo una técnica o desarrolló una técnica que se usó por primera vez en el país. Para ese tipo, no exactamente para este tipo de cosas, pero que no es la intervención directa en el cerebro. No, sí, yo hago neurocirugía endovascular, que es el tratamiento endovascular de las malformaciones, los aneurismas, la fístula, toda aquella patología malformativa vascular que se hace con intervención con catéteres y con cuerdas y con algunas prótesis que se colocan dentro de la luz de las arterias. Y entrando por otro lugar del cuerpo que no es la cabeza. Entrando por la arteria femoral en algunos casos y en algunos casos difíciles a través de la arteria humeral. Sí, en el año 98 hicimos el procedimiento en hospital público y por eso en Hospital Fiorito, y también estuvimos haciendo en el Hospital Pinoquieto de Avellaneda. También hicimos el primer procedimiento endovascular en Argentina en la era digital en hospital público. Era un desarrollo importante que hicimos en esa época. Ya días, 90 días, 120 días. El objetivo de la decompresión de la evacuación del hematoma es permitir que el cerebro no tenga presión hacia abajo. Entonces se espera la expansión del cerebro
para que ocupe su lugar el que tenía previamente cerca del hueso. Si esto se logra, si no se vuelve a llenar con otro líquido, digamos. Si no se vuelve a llenar con otro líquido, o puede haber otro resangrado, que también puede haber, puede hacer que se presente también el líquido, un resangrado puede ser factible. El tiempo depende de cada paciente, de la expansión que tenga el cerebro en ese momento, de la capacidad que tenga la evacuación permanente que se deja, si es un drenaje, si son los dos drenajes, o si es la apertura. De acuerdo al tipo de cirugía, también la evolución es diferente. Cama, obviamente, después de la cirugía, muchos días, supongo. Porque si es la evacuación a través de drenaje, la posición del paciente es muy importante para que se evacúe. Y una vez que está evacuado, viene el cierre, ¿no? Entonces, obviamente debe tener reposo. Generalmente, obviamente, para entrar al cerebro hay que quitar pelo. Sí. Un poco, por lo menos, del cráneo. También hay, sí, también. Hay diferencias en cuanto a los abordajes, al respecto de a los rasurados. En algunos casos se rasura completamente y en otros casos se hace un lavado prequirúrgico con separación de los folículos pilosos, se deja muy bien el trayecto y no se rasura completamente, sino un área muy pequeñita, permitiendo la permanencia del cabello. Que es por donde va a entrar la cánula. Que es por donde, claro. Digamos que hay que ser muy experimentado, porque estamos hablando del lugar más delicado del cuerpo humano, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo que tiene que ver mucho con el fenómeno cognitivo y con el fenómeno de comando que uno siempre relaciona con la inteligencia y relaciona con toda la actividad profesional que uno después va a desarrollar. Pero en este caso, la cirugía no toca ninguna estructura del cerebro, con lo cual no tiene por qué haber ninguna secuela neurológica, ¿no? A no ser de que haya alguna situación imprevista. Pero generalmente lo que uno hace es evacuar el líquido del hematoma y no interferir directamente sobre el cerebro. En condiciones normales, y vuelvo a hacerle la misma pregunta, se la reformulo. ¿Cuánto tarda un paciente en volver, en retomar a su vida normal? Particularmente un paciente en el hospital público con esta situación y que haya mejorado un poco. El mejor de los escenarios. En el mejor de los escenarios, más de un mes. Más de un mes. ¿Y en el peor de los escenarios, si tarda un poco más? Generalmente si tarda es porque ha habido algún tipo de complicación, hay que tratar la complicación y una vez que se desarrolla hay que esperar la convalecencia. No solamente está el evento del hematoma mismo, sino que está también la persona. Hay que tener en cuenta que la persona sufre y tiene el concepto de su enfermedad y depende de cómo enfrente esta misma situación, cómo se enfrenta ante cualquier evento de enfermedad, el individuo se recupera más rápidamente o de una manera más lenta. 45 días entonces, especulo, si sale todo bien. Generalmente en los pacientes que uno atiende en un hospital, ese sería más o menos el tiempo donde un paciente puede llegar a intentar después acercarse un poco a su ámbito laboral. Doctor Cárdenas Sánchez, ya que está aquí, lo invito a que veamos juntos una nota, un informe, donde se hace un resumen del historial clínico de la Presidente, por lo menos de lo que se sabe públicamente y en los últimos tiempos. Desde que es Presidenta de la Nación, Cristina Fernández se enfrentó varios problemas médicos. El más grave se anunció en diciembre de 2011. Un carcinoma en las glándulas tiroides. El 4 de enero de 2012, Cristina fue operada con éxito en el Hospital Austral. Unos días después, se anunciaba que los nódulos extirpados eran benignos y que no iba a ser sometida a tratamientos oncológicos de fondo. La presidenta se autodefinió como una paciente hipotensa crónica. Sufrió varios episodios de lipotimia. En enero de 2009, tuvo que suspender un viaje a Cuba y Venezuela por lipotimia y deshidratación leve. En enero de 2011, se descompensó en Casa Rosada por otro cuadro de lipotimia. En abril de ese año, otro cuadro de hipotensión
le impidió viajar a México. En octubre de 2011, antes de las elecciones, también sufrió un cuadro de hipotensión. En mayo de 2012, tuvo que hacer reposo por un cuadro de gripe y anginas. En agosto de 2012, una vez más, fue afectada por un cuadro de lipotimia. En abril de este año, una disfonía la obligó a suspender varios actos. Este último diagnóstico, colección subdural crónica, la obligará a un reposo de 30 días. ¿La cirugía anterior de la Presidente puede influir en algo en la próxima cirugía, doctor? No, yo estaba presente cuando el doctor Stoll hacía referencia a esto. El fenómeno del hematoma subdural crónico es secundario a este fenómeno traumático, ¿sí? Y en realidad... Tradúzcame eso, a ver. Es decir, el hematoma subdural crónico está dado en relación por ese factor que es el golpe que recibe. Entonces es un fenómeno mecánico en donde se moviliza el cerebro y se rompen las arterias venas del puente, que son las que unen la dura madre con la corteza cerebral. Ahí lo estamos viendo, sí. Claro, y entonces, sí, ahí se ve, y entonces se puede visualizar bien cómo el hematoma puede crecer y va a comprimir el cerebro. Ahí lo vemos. Ahí vemos en la parte de arriba, hay un golpe, hay un movimiento, exactamente lo que decía, hay un movimiento de la cabeza, el cerebro contra una y otra parte del cráneo, se protege con el líquido, y fíjense esas venitas que están ahí arriba en azul, entonces se movilizan. Cuando es fuerte el traumatismo, estas venas puente es fuerte y a la vez es banal, porque no le damos mucha importancia. Fíjense que en ese momento se rompe y va a presentar un pequeño sangradito que puede ser no visible en una tomografía. Lo dejamos, el paciente se va. Lo único que tiene por la presencia de la sangre un leve dolor de cabeza, pero después salir aumentando. Fíjense cómo el cerebro ahí empieza a tener cierto grado de compresión. Se va disminuyendo la superficie del cerebro y lo que tenía ocupado el cerebro ahora lo tiene lleno de hematoma. Eso es lo que toca evacuar. Es un trabajo delicado para gente con paciencia como ustedes los cirujanos, ¿no? Que trabajan en espacios ínfimos, aunque ahora con la ayuda de la tecnología, esto no es como antes, sí, ¿no? Eso también está claro, ustedes ven todo a partir de un monitor. En el caso de la neurocirugía endovascular uno maneja mucho el área de los monitores, la cirugía por endoscopía también, pero en este caso esta es una cirugía prácticamente que se hace a cielo abierto, entonces es más macroscópico, ¿no? La realización de orificios para poder evacuar esa colección en rojo que se vio allí, que era la parte hemática. Y los responsables son esas venitas puente que se observan allí en la gráfica. Usted hablaba de algo que como inicio es mecánico, es decir, es un movimiento, es un golpe, es una alteración de lo normal dentro del cerebro, pero después para la recuperación, lo anímico, ¿influye la tranquilidad, el estrés, los problemas? Siempre, yo soy un médico convencido que el espíritu propio del enfermo es el que ayuda muchísimo a su recuperación. Es más, uno es más susceptible a enfermarse en los momentos en que está más triste y más deprimido, cuando tiene situaciones difíciles y propias que uno no desarrolla bien. De hecho, el estrés favorece muchísimo también porque uno no protege su salud por proteger a algunas otras cosas, pero es una percepción supremamente personal. Las enfermedades que se asocian no al traumatismo sino al enfermo, en el caso del hematoma subdural crónico, hay que tenerlas en cuenta por cuanto a veces tienen que ver con el tratamiento que se tiene que realizar, ¿no? Un paciente que haya recibido anticoagulantes, por ejemplo, con un hematoma subdural crónico, va a complicar un poquito más la realización. Es importante la edad. Es mucho más frecuente en las personas mayores, y vamos hablando de mayores después de los 40,
el cerebro empieza a disminuir un poquito de su tamaño. Eso me enteré hoy, que se nos achica el cerebro después de los 40. Se nos disminuye. Hace 3 años que se me está achicando. La mayoría de nosotros tiene eso. En los ancianos, entonces, los muy ancianitos tienen mayor probabilidad de tenerlo, porque el cerebro se achica bastante y el espacio que hay entre el cerebro y el hueso es más grande. Y las venas se estiran un poco más. Se pueden cortar. Con lo cual el movimiento es mucho más factible que se presente. Es como sostener una pelota dentro de otra pelota por elásticos. Exacto, más o menos una cosa así. Entre más chiquita... Se mueve más la pelota de adentro y puede provocar que alguno de esos elásticos se corte, por ejemplo. Perfecto. Bueno. Esa es una de las situaciones. Esperemos haber sido lo suficientemente claros. Doctor, muchas gracias por venir y sobre todo por esperar. Muchas gracias y esperemos que le vaya muy bien a la presidenta en la cirugía. Seguramente así será. Muchas gracias. Gracias, doctor. 2 minutos.